Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Transformando Negocios. Quédense conmigo porque el día de hoy vamos a descubrir qué reglas existen en otros países para que puedan vender tus productos. Vamos a platicar con un experto que nos acompañará para descubrir todo este proceso. Recuerda que juntos vamos a aprender a emprender. Nos acompaña el día de hoy Marco Antonio Vera, doctor en Ciencias de lo Fiscal con experiencia como auditor, docente y profesor investigador. Así es, amigos, gracias por acompañarnos en Transformando Negocios y el día de hoy nos visita como el experto de hoy el doctor Marco Antonio Vera Jiménez, que es un gran amigo y ya un invitado de la casa aquí en Transformando Negocios. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Aquí con el agradecimiento de la invitación y yo espero que el tema de hoy sea del interés de toda la audiencia. Seguramente así será, doctor, y nosotros encantados de recibirle una vez más aquí en Transformando Negocios, porque bueno, pues su vasta experiencia apoya sin duda a todos los emprendedores que nos acompañan en estos programas, pero también a todos los que están allá en casita, pues para tener mayor información acerca de los temas que le ha tocado tratar en este espacio. El día de hoy, doctor, vamos a hablar acerca pues del comercio exterior, que ahorita usted nos va pues a informar de este tema, pero que sabemos que tiene una gran relevancia en nuestro país y tiene muchos beneficios. Pero vámonos desde el principio. ¿Qué es el comercio exterior, doctor? El comercio exterior propiamente son aquellas regulaciones tanto legales como en el ámbito de los aranceles, la protección a la industria nacional, las operaciones de negociaciones entre los países y entre los importadores y exportadores. Y propiamente es todo un mundo vasto de legislación para regular precisamente ese intercambio comercial entre los países. Si así lo podemos definir, sería una definición muy precisa y muy corta. Doctor, ¿cómo se regula este intercambio del cual nos habla? Hay toda una serie de regulaciones. Es todo un esquema, a ver si tratamos de estructurarlo como debe de ser para que se entienda en ese corto tiempo que tenemos. Vámonos paso a pasito, pero así simplificado, como las materias que nos gustaban en la escuela, doctor. ¿Sale? Así a ese maestro que le entendías, usted es ese maestro y por eso está aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo se empieza? Se empieza desde hace mucho tiempo, si hablamos de historia, de toda esa regulación y esos tratados entre los países. Cuando los países y todo ese fenómeno de la globalización se empieza a dar, los países necesitan una manera de cómo entenderse, cómo hablar el mismo lenguaje. Ya ha sido una serie de tratados y de acuerdos internacionales donde precisamente esos países se han puesto de acuerdo. Se han puesto de acuerdo para negociar, para saber y delimitar a quién le corresponde, por ejemplo, cada parte de los costos que se hacen en esa operación, para regular las operaciones que se hacen tanto de entrada como de salida de mercancías de los países y asimismo también regular ese tránsito de las mercancías que se dan entre esos diferentes territorios. Para ello, obviamente se van a ir creando toda la serie de tratados, pero aquí lo interesante es que esos tratados se van a ir transformando, si así se quiere decir, y se van a ir aterrizando en las legislaciones de cada país. O sea, hablamos un lenguaje mundial, pero a su vez cada país va regulando en base a esos principios todo lo que tendría que regular esos territorios. Doctor, me parece bastante interesante este tema, pero me gustaría que compartiera con la audiencia cuál es la importancia de hacer este tipo de actividad comercial entre otros países. La importancia es diversa. Si lo vemos a nivel macro, obviamente la importancia es que toda esa estructura que tiene México, en este caso nuestro país, articula y hace crecimiento de su economía. O sea, el intercambio de mercancías precisamente genera riqueza en cuanto a que si estamos exportando, por ejemplo, la mano de obra, los insumos, todo lo que se hace en México, da como resultado una serie de divisas que al país le sirven y articula su economía. Pero a su vez no nos podemos quedar cerrados porque igual el importar o el traer mercancías o materia prima de otro país sirve para generar la misma economía del país. Eso sí lo vemos a nivel macro. Si lo vemos a nivel micro, obviamente la importancia es que las empresas tienen una actividad que desarrollar, tienen toda una oportunidad comercial, incluso hablando y en el espíritu de este programa es
que puede servir también el conocimiento a esos emprendedores, a esos pequeños empresarios, que haciendo uso de todas estas herramientas para poder importar y en su caso exportar, le pudiera dar pauta para un crecimiento. Doctor, hablaba usted de una palabra clave, que es pues la mercancía que entra y sale, ¿no? Que me parece que son dos conceptos básicos para abordar este tema, que es la importación y la exportación. ¿Podría explicarnos de qué va cada una y cuáles son las diferencias entre ellas? Claro que sí. Dentro de la legislación como tal, propiamente en México lo que regula la entrada y salida de mercancías es la ley aduanera. La ley aduanera habla de introducción y extracción de mercancías del país, que propiamente, como bien lo ha dicho, estamos hablando de importación y exportación. Y entonces al importar, uno tiene todo un esquema legal para saber qué voy a hacer con la mercancía. Ahí, por ejemplo, la ley estructura diferentes formas en cómo se va a dejar la mercancía en el país, que es lo que se conoce como los famosos regímenes de importación. Por ejemplo, no todos tenemos la misma forma de hacer el negocio. Muchas veces importamos la mercancía de manera temporal, otras lo importamos para maquilar o para transformar, otros para vender o enajenar en el país. Hay una diversidad de formas, de finalidades cómo se va a tener esa mercancía. Y entonces, por ejemplo, todo ello tiene que estar regulado. ¿Por qué? Porque mi actividad empresarial o mi actividad comercial que voy a hacer va a depender mucho precisamente de ese fin que le voy a dar para cubrir toda una serie de requisitos que si quieren más adelante lo vamos viendo que debe de cumplir. Ahora, propiamente donde vemos y la legislación mexicana regula más es la importación. La exportación igual está regulada, pero tiene mucho menos regulaciones. Entonces, aquí habría que ver cuál es mi emprendimiento, cuál es mi actividad empresarial. Si estoy enfocado a la importación o si tengo una oportunidad de importar, tendría yo que ver toda esa serie de legislaciones y regulaciones a las cuales nos tendríamos que enfrentar. Y que me gustaría más adelante pudiéramos retomar este tema y abordarlo, como dice, de los requisitos, qué tengo que hacer, a dónde dirigirme para poder comenzar a importar o exportar algo para mi emprendimiento. Pero vamos a una pausa y regresamos con más de Transformando Negocios. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Transformando Negocios, y ya hablamos acerca pues de la introducción del tema, que es el comercio exterior, y que estoy seguro que todos allá en casita están muy interesados en este tema para sus emprendimientos. Pero ahora me gustaría que nuestro experto, el doctor Marco Antonio Vera, nos hablara un poco acerca de las regulaciones que conlleva este proceso de comercializar tu mercancía o tu producto, tu servicio para sus emprendimientos. Doctor, ¿cuáles son estas regulaciones que tenemos que tener en cuenta para iniciar con este proceso? Sí, gracias. Aquí hay que determinar bien qué alcance de negocio tenemos. Pero bueno, podemos estructurarlo. Cuando uno, como comentábamos, cuando uno importa o exporta, tiene que ver qué es lo que requiere para importar. Si uno importa, por ejemplo, cuando viene como pasajero, hay una regulación y la ley le permite importar cierto tipo de mercancía. Ahí propiamente no se requiere contratar un agente aduanal o tramitar un permiso, ni pagar impuestos. Y así cada forma de importar tiene su regulación. Cuando nos enfocamos al tema que estamos, cuando los emprendedores o las empresas quieren importar, tienen que definir inicialmente la parte comercial. ¿Cómo sé negociar con el extranjero? ¿Qué tipo de contratos hago? Los alcances que tiene, las responsabilidades de cada parte. Entonces, es una parte que tiene que ver y ahí lo podemos definir como el área comercial. Después ya tendríamos que ir viendo una primera fase, que es que todas las mercancías en el país tienen que tener una clasificación para que precisamente hablemos ese lenguaje internacional. Las mercancías a nivel internacional se clasifican con un código numérico que se llama clasificación arancelaria. Y entonces ese es el lenguaje que yo hablo con el extranjero. Si yo le llamo lápiz, quizás él le llame de otra manera, pero al llamarle con un código ya nos entendemos. Ahora, cuando ya tenemos toda esa parte de regulación, esa parte de la clasificación tendría yo que ver o deriva qué es mi producto, para qué sirve, de qué está compuesto y cuál es la finalidad. Todo eso está en una ley que es la ley de los impuestos de importación y exportación y se hace esa clasificación. Una vez teniendo la clasificación me sirve para diferentes formas de cómo yo ir estructurando mi negocio. Por ejemplo, la fracción arancelaria incluye para que yo pueda ver todas las regulaciones y restricciones que el país ha puesto a esa mercancía. Permisos, avisos, cierto tipo de restricciones o si están prohibidas, esa fracción me la va a dar.
pero también esa fracción o esa clasificación me servirá para saber qué arancel voy a pagar, que es una pauta muy importante para el emprendedor para saber a qué se está enfrentando a la importación. Hablando de importación, en exportación casi el 99% de las mercancías está exenta. Eso no nos preocuparía. Entonces vean, ya tengo la parte comercial, que es ver los acuerdos o los contratos. Tengo la parte de clasificar las mercancías. Tengo la parte de cómo determinar lo que es mi arancel. Cuando yo importo de manera continua o de manera común, vamos a poner el término, yo tengo que sacar un permiso ante la Secretaría de Hacienda, particularmente ante el SAT, que es el padrón de importadores. Igual hay toda una tramitología para poder determinar. Pero igual la ley me dice que yo no lo puedo importar de manera directa, tengo que hacer uso de un representante legal, que en ese caso el representante legal es el agente aduanal, el cual me va a servir precisamente como representante para hacer todas las operaciones en la aduana, lo que se llama el despacho aduanero. Y que actualmente, si me permite, aprovechando unos minutos, es que en México se ha dado una regulación diferente a como se venía estableciendo. En época, bueno, hasta el 2022, el SAT era el que controlaba toda la operación del comercio exterior en México, importaciones y exportaciones. A partir del 2022 crea una nueva autoridad que es la Agencia Nacional de Aduanas. Y entre ellas dos estaríamos regulando toda esa operación de importación y exportación. Muy bien, doctor. Hablamos que en algún punto del trámite se va a requerir de un agente aduanal, pero previo a eso, ¿a dónde me puedo acercar yo como emprendedor si tengo la intención de saber pues todos estos detalles y estos requisitos? Sabemos que el tiempo ahorita al aire es corto y no nos da para poder explicar cada uno de los pasos, pero si allá en casita tienen la intención de hacerlo y comenzar con este proceso, ¿a dónde se pueden dirigir para ser asesorados de manera importante? Porque creo que se debe considerar tener un experto que te guíe de la mano para llevar este proceso. Sí, hay orientaciones y autoridades encargadas de ello. Propiamente en toda la operación es difícil que una autoridad me oriente o me dé toda la precisión. Hay manuales, hay folletos, y por ejemplo, si queremos enfocarnos al área de comercio exterior como tal, en los tratados, en los acuerdos internacionales, la dependencia propiamente que nos daría una orientación o pudiera apoyarnos es la Secretaría de Economía. En cuestión de tramitología, propiamente es el SAT. Sin embargo, ese tipo de asesorías está limitada porque incluso te indican qué hacer en cuestión de los trámites. Aunque todo, por ejemplo, si queremos ver como una fuente de consulta, la operación está en la ley aduanera y si lo vemos así como emprendedores, igual sería interesante llegar a poder visualizar lo que son las reglas de comercio exterior. Toda la operación, toda la tramitología está en leyes y propiamente la operación ya práctica está regulada por esas reglas. Pero si me lo permiten, sería un acúmulo de ese tipo de instituciones en orientación, pero ya para hacer todo un esquema general de cómo importar o exportar, a reserva de mejor opinión, creo que sí se necesitaría de un experto en la materia para tener asegurado bien el éxito del emprendimiento o de la operación que van a hacer. Por supuesto que sí, doctor, creo que es un paso importante para los emprendedores llegar a esto y qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos que te pueden guiar y llevar de una manera más ordenada. Doctor, mencionó algo muy importante en su respuesta que fueron los tratados. ¿Qué acuerdos o qué tratados cuenta nuestro país con algunos otros países vecinos o del mundo entero para que puedan apoyar a los emprendedores? ¿Cómo se manejan estos tratados? ¿Qué acuerdos tienen? Y sobre todo, ¿qué beneficios le dejará a todos los emprendedores que nos están viendo a través de la pantalla? Los tratados son muchos. Enlistarlos sería igual mucho tiempo, pero podemos decir que México es de los países que tiene firmados más acuerdos internacionales en materia de comercio exterior en el mundo. Sin embargo, cuando vemos la estadística de operaciones, México, el tratado que ha explotado más, y así lo podemos igual decir, es el tratado con América del Norte, el TEMEC, que actualmente se llama. Otro tratado, por ejemplo, de importancia es el TLQ, el tratado con Europa. Cada uno tiene su esquema, cada uno tiene diferentes tipos de negociaciones que se han realizado, pero si me permiten ver esa importancia que me comenta de los tratados es que cuando una persona está importando o exportando, la ventaja del tratado es que precisamente como es un club entre ciertos países que así lo acuerdan, eso me da como preferencia la reducción de aranceles. Entonces, por ejemplo, si yo importo X materia prima o X mercancía que paga el 20%, quizás en el uso de un tratado, por ejemplo el TEMEC, hemos acordado que esa mercancía esté al 2, 3,
5% u otra tasa. Es uno de los aspectos principales de los tratados comerciales, la reducción de aranceles y en su caso la regulación del tránsito de mercancías. Pues ahí está, amigos. Sobre todo estos tratados están creados y diseñados para apoyar la economía de nuestro país y sobre todo de todos los emprendedores. Vamos a una pausa y regresamos con más de este interesante tema aquí en Transformando Negocios. Agradecemos mucho que continúen con nosotros aquí en Transformando Negocios y vámonos al último bloque de este programa. Doctor, me gustaría que comenzara por compartirnos un poco acerca de, pues, cuáles son las restricciones a lo mejor que tenemos en cuanto a calidad de los productos o servicios que ofrecemos, porque supongo que hay también ciertas regulaciones que controlan este tipo de, pues, a lo mejor de el control de calidad, o no sé, usted pudiera orientarnos de una manera más efectiva. Sí, gracias. En materia de importaciones y exportaciones, propiamente lo que se regula es esa parte de salud, esa parte del contacto humano, de la naturaleza. Todo ello está regulado en una parte legal que se llaman regulaciones y restricciones no arancelarias, que precisamente como su nombre lo dice, es algo que está fuera del arancel. Y entonces, esas restricciones no arancelarias pueden ser permisos, pueden ser avisos o pueden ser las famosas normas oficiales mexicanas. Incluso hay mercancías que en la propia ley que les comentaba de la clasificación arancelaria me marca como prohibidas. Entonces yo tengo que ver precisamente de esa fracción arancelaria qué es lo que me impide o lo que es lo que me permiten ese tipo de regulaciones. Las regulaciones propiamente las emiten las Secretarías de Estado a través de decretos o de diferentes disposiciones. Y ahora sí, yo tengo mi mercancía, quiero importar, tengo que ver a qué me enfrento. Oye, es una mercancía que requiere un permiso. Como su nombre lo indica, permiso es forzosamente que yo vaya con la autoridad, lo solicite, pero me espere a que me conteste. Una vez que me conteste de forma positiva, es aprobado el permiso. Ya cumpliría. Es uno de los requisitos más de todo el checklist, digamos así, de lo que tengo que hacer. Oye, pero quizás haya no permisos, sino avisos. Avisos igual como lo comentamos es, voy a la autoridad, le indico todo el procedimiento, el formato, el trámite, pero no necesito esperar a que me conteste. Con el simple hecho de presentarlo, tengo autorización para cumplir ese requisito. Y la otra parte que les decía, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas. Ahí entraría un poco más la calidad. Por ejemplo, cuando yo importo un electrónico, ustedes han visto que en el electrónico viene un manual de uso. Viene el país, la corriente, el uso. Esas son las famosas normas oficiales mexicanas. Que igual, si yo no lo cumplo, puede ser dos situaciones. Uno, que la autoridad en la aduana me restrinja el paso y llegue a hacer un embargo precautorio e inicie todo un procedimiento administrativo, terminando con las sanciones que corresponden. O dos, si yo lo cumplo, tendría que ver qué tipo de cumplimiento es. Hay mercancías que requieren que yo vaya a un laboratorio autorizado para que me den un certificado, o hay mercancías que requieren únicamente cumplir la norma oficial con una etiqueta. Entonces sí es una diversidad de regulaciones, pero todo va a depender del tipo de mercancía. Una vez cumplidas, cumplo esa parte de las regulaciones y restricciones no arancelarias, cumplo todos los permisos o todo lo que haya que hacer, hago mi declaración ante la aduana, que es el famoso pedimento de importación, y voy conformando todo mi expediente para poder presentarme ante la autoridad me valide y en su caso ya pueda yo hacer la importación o exportación. Y sobre todo, lo platicábamos en el programa pasado que hizo favor de acompañarnos, que pudieran parecer a lo mejor trámites pues un poco largos o engorrosos, ¿no? Que de pronto a los jóvenes pues que nos cuestan un poquito, pero que es mejor tener todo en orden, ¿no? Como usted lo decía, hay ciertas restricciones y sobre todo estos permisos, que si no los solicitamos podemos estar infringiendo en algo ilegal y podría perjudicar, en lugar de beneficiar nuestros emprendimientos, pues podría ser todo lo contrario. Doctor, como lo menciono, sé que puede parecer algo un poco complicado, un proceso largo quizás, pero que seguramente muchos en casa tienen pues la intención de exportar sus productos a otros países y creo que sería un gran sueño que nuestros amigos emprendedores que están en casita pues seguramente tienen ahí, ¿no? A lo mejor a un largo plazo, pero que cuando uno emprende pues le gustaría que se expandiera su producto, su servicio más allá de la frontera. Pero ¿cómo debo saber yo como emprendedor
cuando estoy listo para empezar este proceso? ¿Cuándo yo puedo decir, bueno, llevo cierto tiempo, me ha ido bien? ¿Y cómo le puedo hacer o cómo decidir de manera consciente, sobre todo, cuándo iniciar este proceso? Tiene muchas fases y muchas etapas. Aquí, si hablamos de cuándo estoy listo, es ver que tengo la capacidad, por ejemplo, de producción, de calidad, que el mercado exterior o que el mercado extranjero me demanda. Esa es la parte esencial que yo le vería. Oye, ¿cuándo me atrevo a exportar? Pues cuando sé que mi producto tiene la suficiente calidad para que otro lo consuma. Pero aparte de ello, también para ver si tengo la capacidad de producción. Si yo fabrico 5 productos y quizás sea exitoso el mismo y el mercado me exige 20, yo también tendría que ver esa parte, la capacidad de producción. También tendría que ver en su momento el contacto con el extranjero, con el mercado extranjero. ¿A dónde hacer llegar mi producto? Sí hay muchos estudios que la Secretaría de Economía, que en su momento el Banco de México también realizó, y hay mucha bibliografía donde yo puedo ver las oportunidades comerciales que tiene México de los productos que se demandan en otro país. Esa sería una parte importante. La otra parte igual es pues, el contacto directo o indirecto que pudiera yo tener con ese comprador. Y la otra parte es pues, la parte legal, lo que hablábamos, ver que tengo mi expediente, por decirlo así, completo, ¿no? Que tengo mis permisos, que tengo mis regulaciones cumplidas, que mi producto precisamente, con las características que tiene, no vayan a invadir también la legislación de otro país. Porque yo puedo tenerlo y hacerlo y producirlo aquí en México con esa creatividad que tengo, con todo ese know-how que podríamos decir del producto. Pero ¿qué va a pasar cuando yo llegue al extranjero? Que va a haber una ley del extranjero que le va a decir, para importar o para meterlo a mi país requieres esto y esto. Ahí lo que se requiere es precisamente una comunicación entre vendedor y comprador. Oye, comprador, ¿cómo quieres que te haga las etiquetas? ¿Con esto cumple? ¿Cómo quieres el empaque? Hay toda una serie de logística que tengo que ver y que verificar que efectivamente cumpla yo con el lado mexicano y a su vez cumpla con lo que mi cliente pida. Podríamos decir estrictamente es que eso cuando ya quiere importar en el extranjero un comprador extranjero es como responsabilidad de él, pero es una corresponsabilidad. Yo te doy mi producto que quiero que tú me compres, cumplimos entre los dos las regulaciones de cada país y sería una parte igual, en base a la pregunta, en ver, ir haciendo todo ese checado o ese listado para ver. Pero bueno, ya la pregunta en esencial, ¿cuándo estoy listo? Cuando yo sé que mi producto vale y cuando yo sé y tengo las ganas de emprender y exportar. Es difícil como todo pasa en la vida y toda la profesión, pero si no se atreve uno, creo que nunca estaríamos listos. Y ha habido muchos casos, hay gente mexicana, gente de comunidades, industrias de todo tipo que lo ha logrado. Yo creo que aquí lo esencial es poner el empeño y precisamente, si me permite el comercial o la palabra es hacer uso de este tipo de programas, ¿no? Que dan una orientación y que al menos sabe el emprendedor o quien realiza algo que existe. Y entonces, como todo, es una serie de pasos que hay que ir cumpliendo, hay que ir saltando, pero si no lo hacemos, nunca estaríamos listos. Pues creo que nos quedamos con esto que acaba de decir el doctor, que si nunca lo hacemos, nunca vamos a saber cuándo vamos a estar listos. Y sobre todo, tener las cosas claras, saber hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar con este proceso que sabemos, como bien lo dijo, es complicado o puede ser complicado, pero que sin duda puede traer muchos beneficios a sus emprendimientos. Amigos, estamos llegando al final de este programa en Transformando Negocios. Doctor, me gustaría que para despedirse le diera un consejo a todos esos jóvenes que están del otro lado de la pantalla y que, bueno, de pronto pueden decir, ya hay empresas multinacionales que hacen este tipo de compra y venta de mercancías en línea y que son muy grandes, pero ¿cómo decir o de dónde sacar este ímpetu y decir, estoy listo, lo vamos a intentar y vamos a ver qué pasa? Seguramente sobre el camino vamos a ir aprendiendo, vamos a ir corrigiendo cosas, pero ¿qué le diría a todos esos jóvenes para que se animen una vez que se sientan listos y preparados, como bien lo decía, para comenzar con este proceso? ¿Qué les diría? Que una vez que tomen la decisión y que tengan ya propiamente una creatividad o un producto que estén realizando, vean toda esa oportunidad y esa gama de posibles fuentes de información que pueden allegarse. Las fuentes de información son las disposiciones que decíamos, las leyes, las mismas autoridades, pero más que nada es que su producto tenga un plus, algo que requiere el mercado y que se los demande. Si ellos tienen esa fase de hacer atractivo su producto, va a ser difícil o va a ser fácil, habría que ver en su momento, pero es como empiezan a abrir las puertas y el camino. Otra parte igual,
y haciendo antecedentes, creen y protejan todo. En programas anteriores hemos hablado de la marca. La marca igual es una protección que tienen que hacer. Imagínense que hacen todo su producto, lo comercializan y allá en otro país alguien le roba la imagen. También igual habría que valorar esa protección que se puede hacer en el extranjero. Es un todo, son muchísimas cuestiones que hay que ver, pero nada imposible. Y como decía, el emprendedor toma la decisión cuando una vez lo quiera hacer. Así es, doctor. Muchísimas gracias por venir y compartir un poco de su vasta experiencia con la audiencia de Transformando Negocios. Y como bien lo dijo el doctor, en programas pasados ya hablamos acerca del registro de marca, propiedad intelectual, etcétera. Y si no lo vieron, ya saben que pueden disfrutar de todos los episodios nuevamente a través del canal de YouTube de Radio y Televisión de Hidalgo. Hemos llegado al final de este episodio, pero recuerden que todos los martes tenemos una cita a las 8:30 de la noche a través del 12.1 para disfrutar de Transformando Negocios. Soy Enrique Portilla y acompáñame porque juntos vamos a aprender a emprender. Hasta la próxima.